Esta persona que ven aquí es Ainhoa Arteta. Y Ainhoa Arteta, en febrero de este año, hizo un acto en Madrid, y ese acto en Madrid inauguraba oficialmente lo que se ha dado en llamar el Año de la Retina. El año 2017, el Gobierno de España decidió oficialmente que se dedicara un poco a la patología de la retina, con una idea muy clara, y la idea clara era que los oftalmólogos pudiéramos difundir entre la población las enfermedades retinianas que con más frecuencia producen ceguera, con un objetivo, y el objetivo es, si es posible, que se reduzcan los casos nuevos de ceguera en los próximos años. 4 son las enfermedades que nos hemos encargado de difundir a lo largo de este año, que han sido los desprendimientos de retina, la miopía patológica, la degeneración macular asociada a la edad y la retinopatía diabética, a la que le vamos a dedicar hoy el día. Yo voy a hablar un poco de los protocolos de seguimiento de la retinopatía diabética y de algo que estamos iniciando, que es ya, digamos, el cribado de la retinopatía diabética por la telemedicina, a la que voy a dedicarle unas palabras. Pero para aquellas personas que no son médicos, voy a recordarles lo que es la retina. Me voy a permitir esto. Esto es un corte del ojo, esta es la parte anterior, este es el cristalino, detrás tenemos una capa que es muy importante, que es la retina. La retina lo que hace básicamente es transformar la luz en un estímulo, y ese estímulo se conduce hasta el sistema nervioso central. Vamos a ver si funciona este vídeo. Aquí tienen un esquema del ojo. Volvemos a lo mismo. Esta es la córnea, que es la parte anterior, este es el nervio óptico, y ese es el camino que teóricamente hace la luz. Y la luz lo que hace es llegar hacia esa capa, que para nosotros es la razón más importante, porque es, bueno, la que me parece, no sé, creí que se había atascado. Bueno, entonces vamos a hacer una visión, como hacemos los oftalmólogos. Entramos a través de la pupila y al lado del nervio óptico vemos una zona que no tiene vasos, que recibe el nombre de mácula. Quédense con esta idea porque esa palabra va a salir más veces. La mácula es la zona de máxima visión, es la que utilizamos para poder leer, escribir, ver una cara, ver colores, etcétera. Y hay unos fotorreceptores que seguramente que les suena, que son conos, y es la zona que está llena de conos. Bien, pues esa es la retina. ¿Cómo es la retina normal? La retina normal es esta estructura. Yo creo que es una de las estructuras más bellas que tiene el organismo. A mí, por lo menos, pues me ha entusiasmado durante toda la vida, y por eso he dedicado toda mi vida a la retina. Esto es una retina de un ser humano. Aquí tienen una capa que es el epitelio pigmentario de la retina, aquí tienen los conos y los bastones y todo este complejo de células que se van encargando de mandar la información de una a otra, y al final unas células grandes que tenemos aquí las van a enviar hasta el sistema nervioso central. Eso es básicamente la retina. Pero no me resisto a ponerles este dibujo, porque este dibujo probablemente es el dibujo más bonito que yo he visto de la retina. Este dibujo está hecho por esta persona, que es don Santiago Ramón y Cajal. De los 2 premios Nobel que tenemos, realmente el único premio Nobel que realmente se puede considerar español, porque el otro lo sacó en Estados Unidos, que fue Severo Ochoa, este es don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina. Fue premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre el sistema nervioso central, pero sobre todo y fundamentalmente porque fue la persona que describió las capas de la retina. No hay todavía ninguna técnica, ni incluso de inmunohistoquímica, que haya podido superar estos preciosos dibujos de don Santiago Ramón y Cajal, que me parecen una maravilla. Por eso, de vez en cuando, los oftalmólogos le dedicamos un pequeño homenaje a nuestro premio Nobel poniendo este dibujo. Aquí tienen los fotorreceptores, los bastones y los conos. Aquí tienen el cono, aquí tienen los bastones, y la información de la, digamos, de luz, lo que hace es que llega por aquí. Curiosamente, la retina es como si estuviera puesta al revés, atraviesa todas las capas de la retina, y aquí es donde se genera una corriente eléctrica que pasa de estas células a estas otras, de estas otras a estas grandes, de aquí, y de aquí va la información hasta el sistema nervioso central. 2 palabras de cómo los oftalmólogos exploramos la retina. La exploramos de muchas maneras. Quizá la más fácil es a través de la pupila. Generalmente la dilatamos porque nos facilita la exploración de las partes más periféricas de la retina. Piensen que si el ojo es como una esfera,
¿vale? Pues la retina llega más allá de los 180 grados, esta zona del medio recibe el nombre de ecuador, y nosotros, o bien con este sistema, que es el oftalmoscopio de imagen directa, o bien con esta especie de casco de minero que nos ponemos los oftalmólogos, que es el oftalmoscopio de imagen invertida, o bien con la lámpara de hendidura y una lente, somos capaces de explorar la retina y explorarla, digamos, de alguna manera, de una manera razonablemente no molesta o poco molesta y desde luego completamente incruenta. Pero hemos ido durante los años incorporando técnicas. Muchos de ustedes son diabéticos y les habrán sometido a esta prueba, que es colocarles un colorante en la vena del brazo, un colorante amarillo, y ese colorante amarillo rellena los vasos y nos permite ver toda la vascularización de la retina y nos permite ver muchas más lesiones de las que habitualmente vemos simplemente con el oftalmoscopio. Es más, nos permite ver una lesión muy típica de los diabéticos, que es que los vasos rezuman colorante, rezuman agua, rezuman líquido, porque esos vasos no son normales. Y esta técnica, les voy a contar una pequeña anécdota, se llama angiografía fluoresceínica, porque la sustancia se llama fluoresceína. Esta fue descrita por dos estudiantes de medicina en 1965, Novotny y Alvis. Y estos estudiantes de medicina creyeron que era una técnica fantástica, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Pues preparar un trabajo e intentar publicarlo en la mejor revista de oftalmología de aquella época, que era American Journal of Ophthalmology. Y el editor, viendo que eran estudiantes de medicina, les rechazó el trabajo. Yo me imagino que si este hombre, el editor, no creo que viva, pero si viviera se moriría de vergüenza de pensar que una técnica que ha revolucionado por completo la exploración de los vasos retinianos la rechazó por algo tan absolutamente estúpido. Era pensar que dos estudiantes de medicina no podían tener una idea brillante, ¿no? Yo esta historia la cuento todos los años en la Facultad de Medicina con la esperanza de que dentro de nuestros estudiantes haya alguno que haga algo parecido y que alguna vez revolucionemos algo desde la Facultad de Medicina de Valladolid. Pero desde hace unos años tenemos una técnica enormemente poderosa. Es otra de las grandes revoluciones, hasta tal punto que la Academia Americana de Oftalmología dedicó el año pasado entero a esta técnica. Se llama OCT, o tomografía óptica de coherencia, y es un láser de baja intensidad que lo que hace es un barrido y una reconstrucción de la retina. Y para aquellos que estén más familiarizados, podemos ver la retina, podemos ver incluso la coroides, y es la primera vez que in vivo, de una forma completamente incruenta, incluso sin dilatar la pupila, somos capaces de obtener imágenes que nos recuerdan casi fielmente a la histología de la retina, por primera vez desde que los oftalmólogos existimos. Esta técnica se ha popularizado en los últimos, digamos, 10 años. En estos momentos prácticamente todos los hospitales cuentan con estos sistemas que han ido evolucionando y que han supuesto un avance brutal en todo lo que es el diagnóstico y el manejo de las enfermedades de la retina. Recuerden, se llama OCT porque se llama tomografía óptica de coherencia, pero como es muy largo y los oftalmólogos nos gusta ser ahorradores de palabras, pues le llamamos OCT y quedamos mejor. Bien, pero vamos a empezar con la enfermedad que hoy nos trae, que es la retinopatía diabética. Es muy fácil de definir porque es la afectación retiniana que tienen los diabéticos, así de simple, así de sencillo. Podríamos discutir la patogenia, no voy a entrar en ella, por supuesto no se me ocurriría, y vamos a ver si funciona este vídeo para volver a ver un poco cómo es esto de la retinopatía diabética. Volvemos a la misma historia, vamos a entrar por la pupila, es lo mismo que haríamos cualquiera de los oftalmólogos, ahí tenemos la mácula, recuérdenlo, la papila. Bueno, pues hay dos formas de retinopatía diabética. En una de ellas lo que va a ocurrir es que los vasos se van a volver permeables. Los vasos normalmente contienen líquido y no dejan que salgan. Y en los pacientes diabéticos este líquido va a fluir, se va a acumular en la zona central, va a producir un edema, y esa es una de las variedades que tiene la retinopatía diabética. Por supuesto, causando un trastorno visual, como intenta simular esto. La otra variedad, que es bastante más seria, más grave, van a producirse oclusiones de los pequeños capilares, esos que podemos ver con la angiografía. Esos capilares se van a cerrar y la retina, cuando se cierran los capilares, tiene isquemia, y cuando no se riega correctamente produce un factor que se llama factor vascular endotelial, en inglés Vascular Endothelial Growth Factor, y ese factor hace que crezcan vasos anormales que no sirven para nada,
que van a extenderse por la retina y por el vítreo, que van a producir, como están viendo aquí, hemorragias y que pueden llegar a producir la pérdida del ojo por un desprendimiento de retina o complicaciones muy serias. Básicamente, esto es la retinopatía diabética. No les voy a cansar mucho más porque he prometido ser corto en el tiempo, pero voy a dar datos y para que los tengamos todos en la cabeza. En estos momentos no tenemos las ideas muy claras de cuál es la prevalencia de la diabetes en la población. Hay cifras discordantes. Alrededor de un 10% se asume, pero se sabe que está aumentando en la población europea y en todos los continentes y que probablemente en breve estaremos en torno al 12-13% de toda la población. Para que se hagan una idea, esto suponen aproximadamente 5 millones de españoles. 5 millones de españoles en estos momentos están afectados de diabetes y esto va en aumento y en estos momentos no tenemos ninguna esperanza a corto plazo de poder controlar esta enfermedad. ¿Cuántos de estos diabéticos tienen lesiones en la retina? Pues en números globales aproximadamente un 20%. ¿Cuánto supone eso? 1 millón de españoles. 1 millón de españoles en estos momentos padecen retinopatía diabética. Y la forma más seria, la forma más compleja desde el punto de vista visual es la afectación de la mácula, el edema de mácula. Aproximadamente un 5% de los diabéticos. Eso supone 260.000 personas en España que tienen afectación de la zona central. Hay muchos parámetros, hay muchos factores que influencian la aparición de retinopatía diabética. El tiempo de evolución de la enfermedad es uno de ellos, es clásico y está conocido, y lo que se trata es de que los diabéticos tengan la misma esperanza de vida que un no diabético, por lo tanto parece que ahí no vamos a poder influir. El segundo es el control y de eso hablará el doctor Alonso y no voy a intentar no pisarle el tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Les han diagnosticado de diabéticos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer dos cosas. Una que creo que es importante, que es conocer la enfermedad. Se alucinarían de la cantidad de diabéticos que yo veo que desconocen por completo su enfermedad, no tienen las ideas claras, no saben qué es lo que les pasa, tienen una vaga noción, saben que les sube el azúcar, pero no saben absolutamente nada más. Y la otra es conocer las medidas de prevención y aplicarlas. Existen una serie de medidas, que luego las veremos, que las dará el doctor Pastor. Básicamente, todos los oftalmólogos lo que hemos ido adaptando son protocolos o guías para no inventar. Es decir, cuando un oftalmólogo les dice que tiene no sé qué cosa y que tiene que hacer no sé qué, en principio ese oftalmólogo debería de guiarse por protocolos. Aquí tenemos una sociedad que es la Sociedad Española de Retina Vítreo y esta es la guía que tiene la Sociedad Española de Retina Vítrea, que está hecha por una compañera nuestra que probablemente es la persona de las que más saben en España sobre diabetes y sobre retinopatía diabética, que es la doctora López Gálvez. Pero todas las organizaciones, aquí tienen la página web de la Academia Americana de Oftalmología, yo la he puesto en inglés, pero la pinchan en una pestaña y la traduce al castellano, tienen todos sus protocolos y sus guías. ¿Y qué dicen esas guías? Pues clasifican a la retinopatía diabética, no voy a entrar en esto porque creo que no tiene ningún sentido, pero dicen algo muy importante: cuándo se les tiene que ver el fondo de ojo. Y ese es el protocolo que estamos nosotros aplicando. Y nos dicen una cosa muy importante. Parece que en los diabéticos tipo 1 hay como un tiempo en el cual es muy poco probable que tengan lesiones retinianas, que son 5 años. Por lo tanto, los diabéticos tipo 1 se considera que la primera vez que tienen que sufrir un examen de fondo de ojo son 5 años después del diagnóstico. Y luego, ¿cuándo? Anualmente o cada 2 años. Ahora mismo se discute si tienen lesiones o no tienen lesiones. Pero en principio quédense con esa norma. Todo diabético tipo 1 debería ser visto el fondo de ojo a los 5 años del diagnóstico como mínimo, y a partir de ahí todo lo que viva, una vez al año hay que verle el fondo de ojo. ¿Y qué pasa con los diabéticos tipo 2? Pues tenemos un problema, que es que es más difícil datar el inicio de la enfermedad. Así como en los diabéticos tipo 1 es razonablemente agudo el inicio y por lo tanto el paciente sabe muy bien desde cuándo es diabético, muchos diabéticos tipo 2 no tienen tan claro cuándo comenzó su enfermedad. Por lo tanto, inmediatamente se sepa que el paciente es diabético, debe de ser visto el fondo de ojo. Y a partir de entonces, en principio, de forma anual. Claro, esto nos crea un problema. Y el problema que nos crea es, si nosotros, con los oftalmólogos que somos en Valladolid, o los que somos en Castilla y León,
nos dedicamos a hacer el cumplimiento de los protocolos, no haríamos absolutamente nada más que ver los fondos de ojos de los diabéticos. Es imposible hacer ninguna otra cosa. Y piensen que tenemos glaucomas, aproximadamente el 5% de la población mayor de 65 años, que tenemos cataratas, aproximadamente un 30% de la población, que tenemos degeneraciones maculares asociadas, es decir, tenemos un montón de patología y no podríamos hacer ninguna otra cosa. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad la tienen aquí, no se ve muy bien, pero dicen que solamente del 10 al 30% de los diabéticos están cumpliendo los protocolos. ¿Eso qué quiere decir? Denle la vuelta. Pues quiere decir que entre el 70 y el 90% de los diabéticos, dependiendo de la zona de España, nunca se les ha visto el fondo de ojo y solo van al oftalmólogo cuando ya tienen una disminución de la visión y cuando, por lo tanto, ya tienen problemas y donde probablemente sea tarde ya para actuar. Bien, entonces desde hace algunos años estamos intentando desarrollar sistemas alternativos. Ese sistema alternativo son los sistemas basados en las tecnologías de la información y comunicaciones, que es lo que ustedes habrán visto por ahí como TICs, que básicamente es hacer imágenes, captar imágenes de fondo de ojo y enviarlas a un lugar remoto donde se pueden interpretar esas imágenes. Entonces, no me quiero adelantar, pero desde hace algunos meses, llevamos años haciendo proyectos, pero ya desde hace algunos meses la Junta de Castilla y León, el SACIL, ha aceptado que esto sea un sistema y que se implante en la comunidad. Y aquí tenemos gente de algunos de los centros que han sido pioneros en este tipo de actividades. Este sistema es muy sencillo, muy cómodo para el paciente, no se tiene que desplazar y piensen que estamos hablando de una comunidad que desde el punto de vista de extensión geográfica es la comunidad más extensa de toda Europa, pero desgraciadamente con una población que en algunas zonas ronda la definición de desierto, porque tenemos 2,5 millones de personas mal contados, y hay zonas, pues no sé, piensen en la zona de Aliste, La Raya, por ejemplo, con Portugal, donde hay pueblos muy pequeños, con poblaciones muy aisladas y muy malas comunicaciones. Pero esto no es solo para poblaciones aisladas, es para poder garantizar a todos los diabéticos que se les va a ver el fondo de ojo al menos una vez al año, pase lo que pase, e independientemente de su situación. Es decir, hay que verlos porque si no, no vamos a reducir los casos nuevos de ceguera. Durante todos estos años hemos estado trabajando muy duramente. Y hemos estado trabajando muy duramente en colaboración con los médicos de atención primaria, muy especialmente, primero con gente que estaba en Medina Rioseco y ahora está en Peñafiel, y por supuesto estamos haciendo algo que es contestarnos algunas preguntas. Primera pregunta es si esto de sustituir a un oftalmólogo por una máquina que toma fotos, esto es, digamos, exactamente igual que te vea el oftalmólogo o no es exactamente igual que te vea el oftalmólogo. Y esa es la palabra que en inglés es accurate. Pues bien, los trabajos que ya existen en el mundo demuestran que una buena foto hecha por técnicos que estén certificados equivalen exactamente a que te vea un oftalmólogo el fondo de ojo. Es más, dependiendo de cómo te vea el fondo de ojo el oftalmólogo, y estoy tirando piedras contra mi propio tejado, muchas veces es superior la sensibilidad de estos sistemas porque la imagen está fija y te permite de alguna manera recrearte en ella y no en un paciente que se está moviendo. La segunda pregunta es si los pacientes están satisfechos. Es decir, esto que me quieren a mí sustituir al oftalmólogo por una máquina, esto, bueno, pues les aseguro que hay trabajos que dicen que probablemente entre el 70 y el 80% de los pacientes, una vez que prueban los sistemas de telemedicina, prefieren los sistemas de telemedicina porque les ahorra tiempo, porque no tienen que desplazarse y porque no tienen que estar en las listas de espera. Y por lo tanto el grado de satisfacción está claro que es superior en los sistemas de telemedicina. La otra cosa que nos preocupa a todo el mundo es si esto es coste efectivo, porque naturalmente hay que hacer una inversión en equipamiento y ese equipamiento es caro. Y luego hay que hacer una inversión en el personal que va a tomar las imágenes y formarles. Bueno, pues hay trabajos de sobra que dicen que es un sistema coste efectivo. Pues eso era lo que yo quería comentarles y darles las gracias por haberme escuchado.
recuerden, no me aplaudan, que esto aquí en Valladolid no se aplaude nunca, porque aquí somos austeros, coño, que somos de la meseta, que la mayor aprecio es que ahora nos pregunten. Yo abro un turno pequeñito de preguntas mientras cambiamos el sistema para la siguiente comunicación, y no se preocupen que si se quedan con ganas, luego al final tenemos más rato. Venga, algunas preguntas. Lo que sí me deprimiré si no hay preguntas. O sea, no, si hay aplausos nos resulta irrelevante, pero si no hay preguntas nos ponemos muy tristes. Venga, una pregunta, o al menos media pregunta, gracias. Por favor, una retinopatía no bien tratada, ¿qué consecuencias tiene la ceguera? Pues una retinopatía no muy bien tratada depende del tipo. Si es proliferante, podría el paciente jugarse el ojo. O sea, no ya que no vea, sino que haya que sacárselo. Bueno, o los dos. Pero sí, ese es el problema que tenemos en las formas proliferantes. Esas que son las más graves y son las que se taponan los vasos. Pero habitualmente la consecuencia más importante es la pérdida de la visión. La retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en edad laboral en los países desarrollados. Si le parece poco. Más dudas. Venga, que ha habido alguien que ha roto el fuego. Venga. Pues yo ahora estoy en esto que nos ha estado usted explicando. El día 26 me verán, ya he estado en un oftalmólogo. Entonces me ha dicho que me tienen que hacer, que no sé, un angio, no sé cuántos. Sí, que lo ha dicho usted. Y entonces estoy pendiente de que me lo hagan el día 26. Muy bien. Pues ya cuando se lo hayan hecho, le harán firmar un consentimiento, sí, le pondrán, le dirán qué posibles riesgos puede tener, etcétera. Cuando haya terminado, ¿vale? Recuerde esto, dígale, esto lo descubrieron 2 estudiantes de medicina. Queda usted como Dios, o sea, si el oftalmólogo no está muy enterado, le va a dar el plato al oftalmólogo. El oftalmólogo va a pensar, pero bueno, esta señora que es todo un poco. ¿Dónde me he informado? Bueno, no diga el pecado, pero no el pecado. No me levante los colores. Lo he oído ya más claro, porque, claro, es la primera vez que me pasa. Y yo estaba muy asustada. De la angio, te la van a pinchar en vena. Sí. Pensaría usted, de esta casco. Yo qué sé. Solo se mueren uno de cada 10.000 o 20.000. No se sabe con ninguno todavía. Pero entonces no inaugure usted la serie, hombre, no sea así. Déjelo para otra novedad. No, lo único que le pasará se pondrá amarilla un poco. Sí, eso también me lo dijo la doctora. Claro, no como un canario, no crea que se va a poner como un canario un poco amarilla, que luego orinará amarillo porque está liberando el torrente, no le va a pasar nada. ¿No? Vale, pues muchas gracias. Venga, otra pregunta. Yo le quería hacer, hay muchos desprendimientos de retina, no por ser diabético, pero digo que la sociedad que actual, yo veo muchos casos de que ha tenido un desprendimiento de retina y cada vez que van allí les tiene que pinchar en el ojo, depende ya qué caso. ¿A qué se debe este problema que se va extendiendo muy a menudo? Bueno, yo si le hago una pequeña corrección me la toma bien, ¿no? Sí. Si no, coge el bastón del compañero y me pisa. No, yo estoy aquí para escuchar. Vale. Y si experimentos de retina hay muchos. Más porque el mayor factor de riesgo es el estar operado de cataratas, y cada vez la población vive más, las cataratas están apareciendo cada vez antes y cada vez estamos operando más cataratas, y por lo tanto el riesgo se multiplica en torno a 5 veces sobre la población normal. Pero lo que usted está diciendo es degeneración macular asociada a la edad, que es por lo que pinchamos, porque estamos pinchando antiangiogénicos para degeneración macular asociada a la edad. ¿Y por qué hay más? Porque la gente vive más. No, pero yo conozco gente más joven que yo. Como no sé su edad, no sé. A mí me parece que tiene más de 30 años, pero no sería capaz de averiguar cuántas. Yo 70. ¿Solo? Solo. Usted es un chaval, era, bueno, vamos, usted aguante, que si no Montoro se lleva una alegría. No, a ver, ahora en serio. No hay más, lo que pasa es que la población está viviendo más. Está afectando alrededor, con factores de riesgo, un 8%, formas ya es aproximadamente un 1,56%,
de la población de más de 65 años, la degeneración macular asociada a la edad. El problema es que estamos envejeciendo. O sea, se calcula que en el año 2050 el 33% de la población española tendrá más de 65 años. Echale hilo a la cometa. La primera preocupación es quién nos va a pagar las pensiones. Parece que no, pero luego hablamos de eso. Bueno, a ver cómo lo logramos. Pero yo creo que no está habiendo más desprendimientos. O sea, hay más desprendimientos, pero todo es por el envejecimiento de la población. O sea, más desprendimientos porque hay más cataratas porque la población vive más. Más degeneraciones maculares asociadas a la edad porque se llaman asociadas a la edad. Y por lo tanto antes la gente se moría. Mi madre es de un pueblo de Toledo y yo recuerdo cuando yo era crío que iba para allá al pueblo y una persona del entorno rural con 60 años era un anciano. Completamente. Pero completamente. Y eran muy excepcionales las personas que llegaban a los 70. Y hoy en día estamos viendo gente de 90 años sin ningún problema. Gente que está perfectamente bien. Pero claro, el deterioro es el deterioro. Había una pregunta de Javier y luego ya pasamos a la siguiente. Gracias por las preguntas, mucho mejor que los aplausos. Nos ha comentado antes que lo que se recomienda es que a los 5 años del debut de un tipo 1 se haga la primera revisión. ¿Pero hay algún estudio sobre a partir de qué media de años de que se ha diagnosticado un tipo 1 empiezan a aparecer problemas de retina? Sí, sí. La cifra va incrementándose lentamente, de tal manera que a partir de 20 años aproximadamente el 80% de los diabéticos tienen lesiones. No todos muy graves e incluso muchos de ellos no se va a poner en riesgo su visión. Y hay un 20% que no sabemos muy bien por qué, probablemente tenga que ver con factores genéticos, que a pesar de que pase mucho tiempo, nunca van a desarrollar retinopatía diabética. El problema no es ese, el problema es que las lesiones al inicio no dan sintomatología. Y un día puedes tener un problema muy serio y no haberte enterado. Por eso, sí o sí, una vez que el paciente es diabético, pues hay que verle. Ahora mismo estamos discutiendo si en los que son normales, no se les ve lesiones, están bien controlados. A lo mejor en lugar de un año, 2 es suficiente. Pero sí o sí hay que verlos periódicamente, no hay ninguna duda. Pues perdone, pero yo por ejemplo, yo no sé el tiempo que hace que no me mira, es que no te mandan. No te mandan. Yo de momento no me han encontrado nada, pero quiero decir, ahora no sé si lo tengo, lo que sé es que cada vez pierdo más vista, pero vamos. Me ha dicho que solo del 10 al 36%, según las zonas de España, se están cumpliendo protocolos. Por eso la Junta está haciendo un esfuerzo muy grande para que se cumplan los protocolos, para poder garantizar que la atención a las personas se ajusta a lo que está escrito en los protocolos. Pero si no le mandan, pues espero que en breve le manden. Sí, pero no se enfade, solo míralo con cariño, no agarre al médico y le dé allí 2 tortas y le diga ¡no me has enviado! No. Los médicos hacemos lo que podemos, se lo juro. Y no es porque esté el presidente atrás, que aunque no estuviera diría lo mismo. Estamos todos inmersos en un sistema, cuando no funciona el sistema, piense que los pacientes son perjudicados, pero los médicos tampoco tenemos la clave muchas veces.